de lectura. Diana verdaderamente insistió muy agradablemente y nosotros verdaderamente entusiasmados por esto. A pesar de la lluvia, de los inconvenientes técnicos, del cambio del espacio, aquí estamos. Aquí estamos y muy nutridos. Y me topé, antes de darle la palabra a mi querido amigo Jairo, me topé con una edición Du Monde Entier, Maison Morte, de Miguel Otero Silva, una edición de Gallimard, que es una editorial parisina, de 1985, traducido al francés, el segundo libro de Miguel Otero Silva. Y es bien interesante leer sus primeras líneas. Me voy a atrever a leerlo un momento. Situé dans l'une des régions naturelles les plus typiques du Venezuela, el llano, la villa de Ortiz, llena de esperanza de un país de una época que anuncia profundos cambios para salir de una Venezuela empobrecida. Esto es más o menos la traducción del día. Entonces, bienvenidos a la Maison Morte de Miguel Otero Silva, la Casa Muerta, y le paso la palabra a mi amigo Jairo, que es el que va a conducir gran parte de esto. Gracias, amigo. Gracias, Luis. Qué gentileza brindarnos este espacio para celebrar varias cosas hoy. Hoy hay concurrencia de acontecimientos y de hechos históricos importantes para los lectores. Hoy, si todavía tuviésemos prensa escrita, estaríamos todos quizás con las manos llenas de tinta de la edición aniversaria del Nacional, que tradicionalmente salíamos los 3 de agosto a buscarlo desesperadamente antes de que se agotara, porque se agotaba la edición aniversario. Siempre traía regalos, traía libros, traía CD, discos, sorpresas. Era emocionante abrir esa edición aniversario. Pronto se va a cumplir 80 años de la publicación de Casas Muertas, que por lo que van a escuchar hoy están más vivas que nunca, ¿no? Pero hay algo interesante que está ocurriendo aquí y quiero que ustedes lo visualicen, que es que hay un encuentro entre ciudades, hay un encuentro entre Barquisimeto y Ciudad Ortiz. Tenemos que acostumbrarnos a ir a Ortiz, a celebrar Ortiz, y a invitar a la gente de Ortiz a Barquisimeto. Por eso hay un libro que para mí es emblemático, que es una visita literaria a Barquisimeto. Quien no lo tenga, me queda uno y lo puedo subastar. Este libro, y recuerda que te espero, que es un homenaje a Freddy Castillo Castellanos y es una visita literaria, un recorrido literario por Barquisimeto. Y tenemos el azar concurrente de que su hijo está con nosotros, está Martín Castillo con nosotros, para celebrar esa concurrencia. Yo creo que todo barquisimetano debería tener este libro en su casa, como todo ortizano tiene Casas Muertas en su casa también. Y parece que ningún ortizano se muere sin leer Casas Muertas, porque es una tradición de la ciudad, de Ciudad Ortiz. Entonces, el protagonista hoy, por supuesto, es nuestro invitado, el cronista de Ciudad Ortiz, que nos va a contar muchas cosas, nos va a contar también de ciertas coincidencias. Por ejemplo, uno de los personajes de Ortiz es nada más y nada menos que el fundador, digamos, de la civilidad en Venezuela, que es Juan Germán Rocio. Y porque, como efectivamente el pueblo donde nació Juan Germán Rocio se murió, ese sí se murió, todos dicen que Juan Germán Rocio es de Ciudad Ortiz. Y allá también se le recuerda, allá también se le estudia, se le homenajea. Y hay algo interesante en la memoria histórica de los ortizanos, que es que recuerdan muchas cosas de Juan Germán Rocio, cosas que son hechos históricamente corroborados, o otros que son tradición oral, que es tan importante como los hechos corroborados. Lo aprende uno cuando uno comienza a ser aprendiz de la historia, que las tradiciones, lo que está en la memoria
histórica o en la memoria colectiva de las sociedades, de los pueblos, es tan importante como los datos verídicos hechos corroborados por los historiadores profesionales, digamos. Eso es importante. Y para esa memoria histórica contribuye enormemente la ficción, cuando es ficción de calidad, como la de Miguel Otero Silva con Casas Muertas, que nos va a contar cómo surgió esa obra y cómo los ortizanos adoran su obra, porque esa es su obra literaria. Cada pueblo debería tener, cada ciudad debería tener un libro para celebrarlo, para recordarlo, para compartirlo, como este que de pronto se puede convertir en el libro de los barquisimetanos, porque es escrito por un barquisimetano, Juan Carlos Méndez Guedes, es protagonizado por un barquisimetano y es una visita literaria a Barquisimeto. Entonces, esto tiene que estar en las bibliotecas de todos los barquisimetanos. Así que me queda uno y lo puedo subastar. Comencemos con $10, a ver quién da más. Bien, pero eso es lo que quería decir como introducción, aparte de recordar quiénes son los que patrocinan este encuentro. En primer lugar, agradecer por supuesto a la Alianza Francesa, a CIECA por todo el apoyo. Esto es un evento también patrocinado por el Consejo Consultivo de la ciudad. Está involucrado, aquí hay representantes de los clubes de lectura que son permanentes, que han permanecido desde hace años. Hay un estudio sobre esos clubes, por cierto. Está una representación de las civilas que pronto van a sorprender a Carora. Está una representación de la vida de hoy y por supuesto el Café Lectura 2020, que fue un milagro hecho por una motorcito que tenemos entre nosotros, que es Liana de Bustillos, que gracias a ella durante la pandemia muchos nos salvamos, ¿no? Comenzamos a leer vía Zoom y a invitar autores así tan desconocidos como Irene Vallejo, pues, por ejemplo, que nadie la conoce, sobre todo en España, en Europa, pues, y que ha sido traducida a 50 idiomas y estuvo a la mano, y pudimos hablar con ella, eso gracias a esa tesón que tiene Liana y esa capacidad de organización. Hay 250 lectores nada más en el club, se han presentado 50 obras nada más durante estos 5 años, así que algunos logros hay también que podemos mostrar nosotros en este club. ¿Cuál libro? Bueno, se está editando un libro con las presentaciones más importantes que se hicieron y ya pronto vamos a tener un libro del Club Café Lectura 2020, que Nelson dice que es ¿por qué es? ¿Del 2020? Por la carabina 2020, por la puntería que tiene. Entonces, para ese encuentro, pues estamos hablando de Casas Muertas como la obra literaria de los artesanos, y que puede ser que, y recuerde que Te Espero se convierta en la obra literaria de los barquisimetanos y barquisimetidos, en los términos de Freddy Castillo Castellano, que le dan un significado muy distinto al tradicional. Pues yo le voy a regalar este libro al cronista de la ciudad para que nos lea, para que le haga a través del libro de Juan Carlos Méndez Guedes una visita literaria que ya más o menos la ha hecho con la compañía de Luis por todo Barquisimetano y ha conocido parte ya de los puntos estratégicos de la vida guara. Muchas gracias. Bueno, me gané la subasta. Así que bueno, podría decir muchas cosas más, pero lo más importante es escuchar al cronista y escuchar a Luis, que como buen discípulo de Freddy Castillo Castellanos aprendió a hacer unas conexiones súper interesantes y nos va a hablar de esa cosa que ha descubierto leyendo la novela de nuevo, conociendo a Nicanor Rodríguez, el cronista, y recordando cosas que conectan a Ciudad Ortiz y a Barquisimeto. Luis va a presentar al cronista, Luis va a hacer una introducción a su exposición, luego vamos a escuchar al cronista, más tarde vamos a ver algunos videos para que ustedes vean qué está pasando en Ciudad Ortiz y cómo es Ciudad Ortiz ahora, para animarnos a visitar Ciudad Ortiz y hacer cosas en conjunto con esa ciudad. Y luego pues hacemos una sesión de preguntas, intervenciones, comentarios, para que compartan con el cronista de Ciudad Ortiz y para que vean cómo Casas Muertas están más vivas que nunca. ¿Okay? Luis. Gracias, Jairo. Ya me tengo que ir acostumbrando a que hablo después de Jairo, van como 3 veces. Se hace muy difícil porque el hombre dice un poco de cosas y deja uno ahí un poquito. Pero bueno, para comenzar por el principio, toda esta aventura de traer a Fernando
comienza una cola en el aeropuerto de Miami y como todos los venezolanos nos vamos quejando que la cola, que el trazo, que vamos a llegar, que la conexión, y yo le digo, tengo que quedarme en Valencia, y llego al día siguiente a Barquisimeto, y estamos hablando con un señor que anda con el hijo, de Elías Meder se llama, un alcalde de Ortiz, y dice, no, yo sí me voy por carretera porque Ortiz es ahí mismo. Y mis hijas me están hablando, llorando, y yo me devuelvo. ¿Tú eres de Casas Muertas? Sí, yo vivo en Casas Muertas. Y en mi ignorancia yo le digo, mira, yo creo que esas casas deben estar más muertas que como nos lo contó Miguel Otero Silva. Y él me dice, mira, están tan muertas como toda Venezuela. Pero yo no sabía realmente cómo estaba Casas Muertas. Yo pensé que eso ya no existía. Bueno, y me da el teléfono, hacemos el contacto, pierdo los teléfonos y en enero, en el homenaje a Cadenas, le digo a Liana, mira, tengo un personaje que es familia directo de los personajes de la novela de Casas Muertas. Y me dice, bueno, después de Irene Vallejo, en mayo. Ok, pero yo no tenía ni siquiera el contacto. Llamo, empiezo a llamar a alcaldías, no hay teléfono, 016, no contestan, hasta que por fin en San Juan de los Morros me contestaron y me dan el número, y bueno, le digo, mira, lo que te hablé en septiembre, en octubre, va para mayo, después fue para julio, y del 27 de julio, que iba a coincidir con mi cumpleaños, lo pasamos al 3, y hoy se están cumpliendo 80 años desde 1943, cuando Miguel Otero Silva funda con su padre el Diario Nacional, el diario más importante de Venezuela, el que modernizó a los caraqueños y a los venezolanos. Todos teníamos que ver el feriado del día domingo, ¿no? Para saber qué era lo que estaba pasando en Venezuela. Bueno, el azar concurrente de nuestro profesor, ¿verdad? De Freddy Castillo Castellano. Bueno, pero en Casas Muertas se hace en la dictadura de Pérez Jiménez, pero narra los pasajes de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y lo estamos releyendo posiblemente también en una dictadura, ¿no? Entonces van 100 años en el mismo ciclo, con algunos raticos democráticos, pero seguimos en la misma, con la generación del 28, y seguimos en la misma lucha y esperando que esto cambie. Por cierto que la otra vez hablamos que la generación del 28 llegó al poder en el año 58. O sea, 30 años de lucha para ellos llegar al poder. Así que todavía nos faltan unos añitos. Ahí está. Bueno, veo algunas semejanzas de Casas Muertas con 100 años de soledad, porque el protagonista es Ortiz y el protagonista es Macondo, y es los militares, y es la coincidencia y es la lluvia es interminable que hay en Casas Muertas, también la hay en Macondo. Entonces hay una coincidencia porque García Márquez trabajaba en el Nacional cuando era feliz e indocumentado, como hizo el libro, ¿no? O sea, clase de cronista y de reportero, porque hacía de reportero. O sea, había un secuestro, había una cosa, había un choque y García Márquez reportaba. Y entonces estos dos personajes que eran de trago largo, imagino cuántas tertulias y cuántos intercambios de sueños y de programas y de lo que estaban haciendo, y yo veo mucha semejanza en eso. Me llama la atención también cuando leí Oficina número 1, por ahí como de 25 años, el conocimiento que tenía Miguel Otero Silva de la extracción del crudo, del movimiento, de cómo se conseguía, dónde iba a hacer la excavación. Y dice, este hombre, ¿cómo sabe tanto? ¿No? Y entonces, bueno, una explicación.
Hace como 10 años me entero que Juan Pablo Pérez Alfonso y él estaban casados con dos hermanas, con las hermanas Castillo. Y entonces digo, bueno, por ahí venía la parte técnica en los tragos de los domingos en la tarde, me los imagino. Oye, ya viene Miguel Otero otra vez con la ladilla de cómo es que se saca el petróleo y cosas. Y entonces, ese aprendizaje, esa cosa tan importante de cómo vivió Miguel Otero Silva con Juan Pablo Pérez Alfonso, con Gabriel García Márquez, con Pablo Neruda. Un día salieron de Caracas para Coro y duraron como 3 días, iban echando bromas y anotando que iban para Aragua y Baragua y Chivacoa y Barbacoa, y entonces cuando llegaron ya tenían un poema de Neruda, son con los nombres de las ciudades y los pueblos de Venezuela. Pero toda esa gente que pudo conocer, ¿no? O sea, las grandes ligas, pues, Miguel Otero Silva. Bueno, descubrimos entonces que Juan Germán Rossio también es de Ortiz. Inundaron el pueblo con una represa. Y bueno, también está Joaquín Crespo, que tiene mucha conexión con el Estado Lara. Joaquín Crespo, como presidente, tiene una conexión con el Estado Lara, que el profesor nos lo va a explicar, y con la Negra Matea, que duró 110 años. 110 años, y estuvo caminando el sepulcro cuando llevaron los restos de Simón Bolívar al Panteón Nacional. O sea, le dio tiempo todavía de esperar eso. Bueno, sin más nada que agregar, vamos a presentar al cronista de la ciudad de Ortiz, al profesor Fernando Rodríguez. Él es profesor de castellano, literatura y latín, licenciado en educación, y es doctor honoris causa en las ciencias de la educación de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Bienvenido entonces, don Fernando, bienvenido a Barquisimeto, tienes la palabra. Muchas gracias, directo amigo. Muy buenas tardes, noche, distinguida concurrencia que acude a este lugar a escuchar a este humilde cronista de pueblo que hoy se siente orgulloso de estar en Barquisimeto. Por aquí traje unos tips previo pues a la intervención. Debe poner los lentes. Que quiero delinear para ustedes. Barquisimeto, la ciudad crepuscular, capital musical de Venezuela. Gracias, mi Dios, por estar en esta tierra de gracia y prodigiosa en grandes virtudes. Agradezco la fina gentileza de este prestigioso grupo de intelectuales, historiadores, investigadores y escritores, los cuales se integran en este Club Café Lectura 2020. Muy especialmente agradezco a los directos amigos, la ingeniero Liana Buspillo, al licenciado Luis Oropesa, al doctor Jairo García Méndez, a la ingeniero Ana Victoria y Viloria, y en general a todo este consejo consultivo de la ciudad de Barquisimeto, y muy especialmente a la Alianza Francesa, anfitriona de este evento, por invitar a este humilde cronista de pueblo ante este selecto grupo de intelectuales. Yo me siento profundamente emocionado de estar aquí, de ver tanta atención
de ver tanto halago, de ver tanto afecto y cariño a mi persona. Un humilde cronista de pueblo que nació por allá, en ese pueblito enmarcado en el estado Guárico, mi querido Ortiz. Así pues, que yo estoy aquí a conversar con ustedes un rato en relación a una importante novela. Pero quiero, antes de iniciar esa conversación, de decirle a los barquisimétanos que esto es una tierra heroica. Barquisimeto, una tierra heroica donde se realizó una importante acción bélica el 22 de julio de 1813, la batalla de los Horcones. Hecho este acaecido en el marco de la campaña admirable y liderizada y ganada triunfalmente por el joven patriota José Félix Rivas, quien derrotó al realista, el coronel Francisco Oberto. En esta batalla tuvieron destacada figuración los generales larense Jacinto Lara y José Florencio Jiménez. Otro acontecimiento acaecido en esta tierra fue la visita de vuestro libertador Simón Bolívar a esta tierra el 14 de agosto de 1821. Se habla que fue la única visita que hizo el libertador a esta tierra larense, donde fue recibido con un gran banquete y un gran baile en su honor. Una cosa similar a lo que ustedes han hecho conmigo hoy. Esta cantidad de personas tan bonitas, tan elegantes, tan tratables, reciben a este viejito y de paso rico. Pero me siento muy feliz y muy complacido. Bueno, ahora a lo que vine, a hablar con ustedes de don Miguel Otero Silva y de su obra cumbre Casas Muertas, cuyo escenario principal es mi querido pueblo de Ortiz, bien llamado por ustedes Ciudad Ortiz. Aquí estoy pues. Corrían los años 1952. Yo, un carajito de apenas 6 o 7 años, en compañía de mis primos, jugábamos en el patio central de mi casa, La Rodriguera, en la población de Ortiz, cuando de golpe suena el portón, la mano del portón, la aldaba. ¡Tum, tum, tum! ¿Quién será? Entonces salimos nosotros corriendo, como todos muchachos. ¿Quién es? Mire, es Miguel Otero Silva. Está mi tía Beatriz, así le decían a mi abuela. Está mi tía Beatriz. Digo yo, sí está mi abuelita, ya la vamos a llamar. Pasen adelante. Bueno, entonces pasan. Era don Miguel Otero Silva, acompañado del director de instrucción de educación, como se llamaba en ese entonces, el profesor Escobar Lara, le decían el bachiller Escobar Lara, y doña Margot Benacerrán. En ese entonces no era una doña, era una mujer joven, una cineasta venezolana, que llegaban a mi casa. Bueno, pasaron adelante, salió mi abuela, doña Beatriz de Rodríguez, mi tía Beatriz, y los atienden. Bueno, adelante, ¿qué desean? No, misia, que estamos por aquí, yo soy escritor. Y bueno, vengo por aquí con ánimos de conversar y acompañar a Margot Benacerrán, que piensa hacer un cine, quiere hacer una película, quiere hacer una película. Y queremos que usted nos oriente, que nos cuente algunas cosas, algunas costumbres, porque tenemos entendido que usted fue la primera maestra de rango federal que tuvo Ortiz. Sí, es cierto, yo fui la maestra de Ortiz, la primera maestra de rango federal. Bueno, y empieza mi abuela a contar y a contar y a contar y a contar anécdotas, costumbres, tradiciones, personajes de aquel pueblo, una especie de cronista que le estaba dando esos datos a Miguel Otero Silva.
Otero Silva, luego de varias visitas, eso no fue una sola visita, luego de varias visitas, le dice a Margot Benacerrat: Margot, si tú quieres, haz tu película, mi amor, pero yo voy a escribir una novela con estos datos tan importantes que esta señora me ha ofrecido. Voy a escribir una novela y le voy a poner el nombre de Casa. ¿Por qué Casas Muertas? Ortiz, como lo decía mi amigo acá, yo se lo comentaba ayer, llegó a ser la ciudad del número 14 de la República, 13, perdón, de la República, cuando Caracas tenía 50.000 habitantes. Ortiz era una ciudad próspera, una ciudad de rancia alcurnia y aristocracia, conformada por las características peculiares que tiene toda ciudad: 4 agencias de periódico, 3 nacionales y una extranjera, una escuela normal, una gran cantidad de intelectuales, de profesionales de aquel entonces que conformaban la urbe pueblerina y que estaban orgullosos de ese lar. Motivo por el cual Ortiz, en el año 1874, llegó a ser capital del estado Guárico. Era entonces gobernador, perdón, no gobernador, en ese entonces se llamaban presidente. Llegó a ser presidente del estado Guárico el general Joaquín Crespo Torres, quien tiempo después fue 2 veces presidente de la República. Fue Joaquín Crespo Torres, como presidente del Guárico, quien traslada la capital de Calabozo a Ortiz. 7 años duró la capital en Ortiz y era presidente de la República nada más y nada menos que el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, el hombre que le dio un gran valor al ideal bolivariano, el hombre que por decreto oficial dijo y afirmó y obligó que en todos los pueblos, en todas las ciudades de Venezuela, la calle principal debería llevar el nombre de Simón Bolívar, y que en todas las casas, en todos los pueblos y en todas las ciudades, la Plaza Mayor, como se llamaba antes, debía llamarse Plaza Simón Bolívar, y tenía que llevar un busto o una estatua ecuestre o pedestre de la imagen del Libertador, de acuerdo a la categoría de habitante. Ese fue el gran Ortiz. Ese fue ese Ortiz que se vio devastado, ya iniciado el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, se vio diezmado por la endemia palúdica, la malaria. Que ese pueblo floreciente, ese pueblo grande, ese pueblo próspero, llegó a ser lo más triste y desolado posible. La muerte azotando a sus habitantes, 4, 5, 6 muertos por día. Ya no encontraban, ¿verdad?, nada que hacer. No había antídoto para eliminar la endemia palúdica. No había absolutamente nada. Y los pobladores, que más o menos tenían recursos económicos, abandonaron el pueblo, dejándolo en manos del bandolismo, de los atracadores, de los asaltadores, de los devastadores. Y Ortiz, ¿verdad?, quedó aquella ciudad próspera, aquella ciudad con pianos de cola en las salas de sus casas, con faroles traídos del extranjero, con muebles estilo vienés, con la gran cantidad de artefactos de la época y de la moda y de la gran costumbre europea. Fue azotada, robada, saqueada, y queda aquel pueblo de espantos y aparecidos. Ese es el pueblo que sirve de escenario a Miguel Otero Silva para escribir su novela Casas Muertas.
Ahora, entonces, ya ese pueblo, como ya se lo había contado mi abuela Beatriz de Rodríguez, a Otero Silva y a Margot de la Serrat, dice Otero Silva que él va a crear su novela, que él va a hacer una novela y que le va a poner el nombre de Casas Muertas, en homenaje a ese Ortiz floreciente y a ese Ortiz que se acabó con la endemia palúdica, que esa endemia palúdica se erradica en Ortiz ya entrados los años 1930, 1920, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. ¿Por qué? Porque llega allá a Ortiz lo que llamaban la malariología, como un antídoto para erradicar el anófeles, que era el zancudo como el patas blancas, para erradicar el paludismo. Entonces llega eso allí, y bueno, también llegan los primeros inmigrantes a Ortiz, y llega un doctor de apellido Wordenstein, ese doctor inmigrante que llegó con esa gente que vinieron en esas épocas a Venezuela, empezó a inyectar a la gente con penicilina, como decía él. No le decía penicilina, sino penicilina, porque no me hablaba bien el español. Aparte de eso, antes de la penicilina, el paludismo empezaron a tratarlo era con la quinina, y el abuso de la quinina producía la hematuria. La gente orinaba la sangre y se moría. Bueno, todas esas vicisitudes, todas esas problemáticas, bueno, le cayeron Ortiz como samuro en animal en agonía. Allí eran 4, 5, 6, 7, hasta 8 muertos por día. Eso se acabó Ortiz y llegó a quedarse en la mínima expresión de habitantes, de 50.000 que tenía Caracas y de 13.000 que tenía Ortiz. Llegó a quedar sin nada. Los pocos que se quedaron allí en Ortiz, bueno, entre ellos mi familia, fueron uno de los pocos que se quedaron, que aguantaron. A Beatriz de Rodríguez, a Nicanor Rodríguez, les dio el paludismo, pero soportaron la fiebre, no sé cómo, pero se quedaron allí en Ortiz. Bueno, entonces llega Otero Silva con su pluma y escribe su novela. Hablar de Casas Muertas, aquí hay profesores de castellano y literatura, es hablar del narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que se coloca en tercera persona y observa lo que va a suceder. Otero Silva no se inmiscuye en el relato, sino él observa, él narra lo que ve, lo que observa y lo que le cuentan o lo que le contaron. ¿Me explico? Fíjate, por ejemplo, el primer capítulo. Al frente del cortejo marchaba Nicanor el monaguillo. El padre Berrenía, que mucho afecto le profesó, lucía el bonete y el manteo, y la sotana menos surcida, la de visitar el obispo. Esa era el entierro de Sebastián, que de paso la novela tiene una visión retrospectiva. Se inicia con el final. Todo eso. Otero Silva, chico, fue una persona, chicos, muchachas y muchachos que están aquí. El más chamo soy yo. Entonces, Otero Silva era un hombre extremadamente visionario. Un hombre que creaba sus personajes, pero con un sentido de la realidad. Sebastián, Carmen Rosa no existieron, son personajes producto de la imaginación creadora del lector, producto de la imaginación creadora de él, basado en las características que adornaban a las muchachas de la época y con las características que adornaban a los jóvenes de la época, con otra gran alternativa, que Sebastián era de Parapara y Carmen Rosa era de Ortiz. Cuando empezó ese amor,
Carmen Rosa le pregunta: joven, ¿y de dónde viene usted? No, joven, ¿usted es de Parapara de Ortiz? No, yo soy de Parapara, porque yo no asistí a ese matrimonio. Entonces ese cuento se lo echan a Otero Silva y fíjate, su imaginación se trasciende, que Sebastián no se llegó a casar con Carmen Rosa, porque esa pugna de entre los orticeños y los parapareños, eso también tiene su origen. Esos pueblos siempre han sufrido de sequía, y entonces existían en las inmediaciones de Parapara y de manantiales, donde las familias de ambos pueblos tenían los cargadores de agua, porque no había acueducto, no había nada de eso. Entonces ellos mandaban a sus cargadores con toneles, con barrigas, a cargar agua a esos manantiales para el sustento de sus respectivas casas. ¿Qué pasa con eso? Cuando llegaban los parapareños primero, recogían el agua clarita y agarraban un palo y revolvían los agüeros. ¡Ay, qué vaina! Cuando llegaban los orticeños, veían aquello. Bueno, y aquella pelea. Un día se le ocurre a un orticeño escribir un letrerito. O sea que a Otero Silva le gustaban mucho los letreritos. Escribir un letrerito. Y ese letrerito decía: quien te hizo la cara no te hizo la nariz. Bien seguro que esto lo hicieron los indios hijos de Ortiz. ¿Por qué indios? Porque Ortiz, nosotros, nuestros fundadores fueron indígenas, como todos nuestros fundadores fueron indígenas, el cacique Ortiz, y de ahí el nombre de la población, ¿verdad? Bueno, cuando los orticeños ven ese letrero, se molestan y agarran el letrero y lo voltean. Quien te hizo la nariz no te hizo la cara. Seguro que esto lo pusieron los encarbonados hijos de Parapara. Encarbonados por la rebeldía de Joaquín Crespo con su guerrilla, que se pintaban la cara, ¿verdad?, para hacer su fechoría. Porque Joaquín Crespo fue un guerrillero contunaz, fue un guerrillero fuerte, y fue un hombre que luchó y peleó por la lucha, pero a través de la clandestinidad. Bueno, de allí viene entonces, ¿verdad?, esas cuestiones en las cuales Miguel Otero Silva conforma esa novela, que como van a ver en el corto que le vamos a presentar, está conformada en 12 capítulos. Cada uno de esos capítulos narra muchas consecuencias, muchas historias, muchas narraciones de lo acontecido en aquel Ortiz de ayer, en aquel Ortiz de siempre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el entierro de Sebastián, ya lo dijimos, las características, no era un solo entierro que ocurría en Ortiz, eran muchos entierros. El padre Pernía en su vida real fue Monseñor Francisco Javier Peña, fue sacerdote de Ortiz en la endemia palúdica, y Otero Silva lo personifica como el padre Pernía. Y el padre Pernía, bueno, actuaba allí, bueno, con su función de cura. Hay un caso, por ejemplo, cuando Carmen Rosa, bajo aquel frondoso cotoperí de la casa de los Villena, la visitó Sebastián, y se fueron debajo de aquel árbol una noche silenciosa y llena de romanticismo, y Sebastián le da un beso apasionado a Carmen Rosa, pero sinceramente se le escapa una mano, le toca un sello a Carmen Rosa. Cuando le hace eso a Carmen Rosa, una mujer tan puritana, una niñita acostumbrada, ella enseguida fue al día siguiente a confesárselo al padre Pernía. Padre, tengo un pecado. ¿Pero qué pasó, hija? ¿Te hizo algo más ese hombre? No, padre, me tocó una teta. Bueno, al día siguiente terminó la misa dominical, y se paró en la puerta del padre Pernía, y venía Sebastián, que iba todos los domingos a misa, a visitarse. Mira, muchachito, ven acá.
te voy a decir una cosa, yo soy cura, pero debajo de esta sotana, yo tengo unos calzones bien puestos para defender el honor de esa carajita que tú quieres mancillar, que le toca una teta anoche. Así que te portas bien, porque, ay padre, por favor, si yo soy un caballero, entonces, bueno, no sé, pero te lo estoy advirtiendo. Esas son cuestiones que en realidad existieron en Ortiz y que el Otero Silva lo adorna y lo transforma de una manera que le dijo que le iba a dar un tiro. Yo dije, claro, él es un cura, bueno, un cura cuatriboliado. Entonces, ya Sebastián, bueno, se conformó, bueno, y seguían sus visitas los domingos, y bueno. Y entonces otra de las anécdotas, o de las anécdotas no, de los capítulos de Carmen, de la novela Casas Muertas, es Petra Socorro. Petra Socorro, la putica del sombrero, que llegó Ortiz con el ánimo de ejercer su profesión. Llegó toda pintorreteada con unas argollas, pero esos orticeños toman silencio, con las patas llagadas de tanto zancudo que no, ni veía a Carmen Rosa. Carmen Rosa ya estaba decepcionada, digo, no, voy a ganar yo aquí, perdón, Petra Socorro, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí yo no voy a hacer nada. Entonces, como todo, y también la visión de Otero Silva, el personaje folclórico del pueblo, el Pericote. Pericote, un cazapicón de oficio del pueblo, pero con cierto retardo. Se enamora perdidamente de Petra Socorro. Bueno, y le canta, y le lleva serenata, y bueno, imagínate tú, Petra Socorro enamorada, ay, tal, qué sé yo, zumba, que zumba, me gustan las guariqueñas porque me tocan la mano, zumba, que zumba, quisiera tener dinero para gastarlo viajando entre la villa, Cagua y Turmero. Esas eran las serenatas que le llevaba Pericote a Petra Socorro. Bueno, llegó allí, pero llega también Ortiz, el símbolo de la tiranía, del despotismo, del mal gobierno, de la idea que le cogió Otero Silva al general Juan Vicente Gómez. Llega Ortiz, un jefe civil, nada más y nada menos que un compadre de Juan Vicente Gómez. Un compadre de Juan Vicente Gómez, el coronel Cubillo, que le hizo una treta muy grande allá en Maracay al general Juan Vicente Gómez, y el general Gómez lo puso preso. Y llegó la esposa de él, y llegó y le dijo, ay, mi compadre, que por qué tal, qué sé yo. Bueno, comadre, por si usted yo voy a mandar, lo voy a soltar, lo voy a mandar a soltar, y lo voy a nombrar jefe civil de un pueblo. Ya bueno, pueblo en agonía, un pueblo que no tenía ni gente, un pueblo, bueno, llegó ese hombre cargado de odio allí a Ortiz, y bueno, pero entonces ya estaba Petra Socorro, que ya no era la putica del sombrero, sino la mujer de Pericote. Ya estaba rosadita, ya no se pintorreteaba, ya tenía pose de señora, de tal. El coronel Cubillo se enamora de Petra Socorro y le manda mensajes con, ¿cómo se llamaba el policía? Bueno, le manda mensajes mire, le manda a decir mi coronel Cubillo que lo espere esta noche, que viene para acá a visitarlo. Y le mandó a Petra Socorro, y porque me va a visitar a mí, yo no soy de aquello, yo soy la mujer de Pericote. Dígale así, ay no, se va a poner bravo, se va a poner Juan Hilario. Juan Hilario era el que cargaba el agua en la casa de Carmelita. No me recuerdo. Bueno, diga que se va a poner bravo. Bueno, total que tanto dio el coronel Cubillo que mandó preso para Palenque a Pericote. Pero Petra Socorro no quiso llegar con él. Juan de Dios era el que se llamaba el policía. Juan de Dios era el policía. Bueno, esas eran otras de las anécdotas, ¿verdad? O de los cuentos
y de las conformaciones que Otero Silva narra en esa novela Casas Muertas, que todas tuvieron que ver con la realidad, todas tuvieron que ver con la realidad. Fueron 12 capítulos que conforman la novela, 12 capítulos bien enmarcados en esta novela, ¿verdad? El primero, el entierro. Hay otro capítulo también muy importante, el camino de Palenque. El camino de Palenque era llamado así porque era donde llevaban los presos que Gómez les tenía cierta cosa y los mandaba detenidos a Palenque. Dentro de esos presos la mayoría eran jóvenes. En una oportunidad, en un autobús amarillento, llega a la bodega de Epifanio el pulpero. Epifanio el pulpero tenía su bodega y ahí se paró el autobús que traía a los presos que iban a Palenque. Y bajaron a todos esos pobres muchachos, todos pálidos. Bueno, y Epifanio les dio refresco allí, toda esa cantidad de cuestiones. Narra el mismo Otero Silva, y fíjate de dónde viene la cuestión. Sebastián, que estaba en la pulpería de Epifanio, se quita un sombrero que tenía pelo de guama y se lo regala a uno de los presos, porque otros llevaban cachucha, llevaban gorritos, pero ese preso no llevaba nada en la cabeza. Sebastián se quitó un sombrero y se lo dio. Bueno, fíjense lo que es la cosa. Dicen que ese preso era Miguel Otero Silva, que iba preso a Palenque. Y bueno, y Otero Silva, cuando fue a Ortiz, el 12 de noviembre de 1974, fecha en que se conmemoraron los 100 años de haber sido Ortiz capital del estado Guárico, él fue a Ortiz con su esposa al acto central que fue en la Plaza Bolívar, y luego nos reunimos un grupo. Yo era organizador de esos eventos en ese entonces, nos reunimos un grupo y yo, conversando con él siempre, yo le hice esa pregunta: don Miguel, ¿qué de cierto es que ese estudiante que iba preso a Palenque, al que Sebastián le dio el sombrero en la novela Casas Muertas, era usted? Se sonrió y no me dijo ni sí ni no, pero después yo me enteré que sí era él. Era Miguel Otero Silva el que iba en ese autobús a Palenque. Y bueno, y así por el estilo. Él narra de una manera, como le vuelvo a decir, de una manera retrospectiva y de una manera omnisciente en tercera persona. Él narra esos hechos, que los vivió a través de las conversaciones, tanto con mi abuela Beatriz de Rodríguez, con mi papá y con muchas personas del pueblo. Muchas personas del pueblo que le narraban, y del pueblo de Ortiz y de Parapara, porque él visitó a Parapara también y habló con mucha gente. Y fíjate que él ya en sus constantes visitas a Ortiz, yo recuerdo, él visitaba a todos allí en la escuela, se aparecía cargado nada más y nada menos que de chocolate Savoy. Muchachitos como yo desde entonces, un Savoy. Nosotros los comíamos con un gusto. Y le llevaba regalos a mi abuela, le llevaba regalos al padre Pernía, le llevaba una mantilla preciosa y le llevó, bueno, muchas cosas bonitas, perfume, le llevaba regalos a toda la gente de Ortiz, a los que le dieron su información. Y otra cosa muy importante, que antes de llevar a la editorial la novela, él la presentó en Ortiz. La presentó en Ortiz para escuchar la opinión de los que estaban allí, para ver si había algún error, algún inconveniente. Otros, alguien le decía, bueno, es que yo no me llamaba fulano, no, hijo, ¿entiendes? Y bueno, y fíjate, por ejemplo, la señorita Berenice, siempre vestida de blanco, con olor a jabón de Reuter, bañada con las aguas cristalinas del río Paya. Y su escuela, sus propios muebles eran los pupitres y un
cartón que hincharolaba todos los años y por supuesto una foto de Juan Vicente Gómez como líder de la resistencia allá. Y bueno, y los juegos tradicionales y las costumbres. Mandó a decir fulanita, misia Beatriz, que no llegó Petrica porque amaneció con calentura. Mandó a decir fulanita, que no sé qué. Bueno, total, la que no se enfermó nunca fue Carmen Rosa, ni Martica, su hermana. Pero siempre ocurría eso. Y esos juegos tradicionales que ya han desaparecido de las escuelas, los muchachos, los varones, que eran muy contados, porque no había escuela de varones y escuela de hembras. Los varones que iban a la escuela de la señorita Berenice de visita, oye, a jugar trompo y metras en el polvoroso suelo, y las muchachas en rueda bulliciosa, agarradas de la mano en el juego de Doña Ana cortando el perejil. Bueno, todas esas tradiciones, todas esas están enmarcadas en esta obra. En esta obra que cuando yo hablo de ella, yo me siento tan orgulloso, me siento tan contento, pero a la vez yo siento cierta nostalgia cuando una persona, como muchos de ustedes que no conocen a Ortiz, leen la novela, le pasa lo que le pasó a mi amigo. ¿Qué se llevan ustedes en la imaginación que no conozcan a Ortiz? Que Ortiz es un pueblo acabado, eso se acabó. Ortiz no existe, ¿qué es eso? Bueno, es todo lo contrario. Los invito, que ya están invitados, a Ortiz, para que vean un Ortiz próspero, un Ortiz nuevo, un Ortiz abierto a la esperanza, un Ortiz recién creado municipio autónomo, un Ortiz con sus autoridades legítimas, democráticamente constituidas, un Ortiz con todos los niveles y modalidades del sistema educativo, desde preescolar, básica, media, diversificada, universitaria. Un Ortiz que está lleno de gente, de empresarios de la ganadería, del campo. Un Ortiz con un comercio pujante. Un Ortiz que sobrepasa los 15.000 habitantes en la parroquia. Un Ortiz nuevo. Un Ortiz que es Ortiz. ¡Que viva Ortiz! ¡Ay, que me va Barquisimeto! Hay una familia Villena, que yo he escuchado otra familia Villena, que es Marco Villena, Martín la Antigua, de la Loba, más o menos en 1970. Eso fue que Delia Fiallo también pasó por Doña Bárbara y por Casas Muertas en las novelas que iba haciendo, ¿no? Seguramente. No, se me olvidó eso, ¿verdad? Carmen Rosa era hija, Carmen Rosa era hija en la novela de don Casimiro y doña Carmelita Villena. Y vivían en lo que ustedes van a ver allí. Vivían en la casa donde funcionaba la bodega, que era una especie de tienda de don Casimiro que se llamaba la Espuela de Plata. De allí la casa que tenemos allá colonial. Quería decir que a finales del mes de agosto es la fiesta de Santa Rosa, que es la Virgen de La patrona. La patrona de Ortiz. Pero entonces ahora se va a escenificar, se va a estrenar una obra de teatro y se va a pasar por primera vez un estreno de una película el lunes 29 de agosto. Y todos los actores y los directores y los guiones, bueno, los guiones en Casas Muertas, son de allá. Y entonces vemos muchachitos de 5, de 8, de 10 años que ya son actores. Y todo eso sigue siendo producto de Casas Muertas y de Miguel Otero Silva. Mira, yo quería hacer una observación sobre lo que tú dijiste de Miguel Otero Silva y otra cosa. Mira, cuando Juan Rulfo, el escritor mexicano que escribió Pedro Páramo, la página literaria del Universal sacó como 3 páginas de la vida de él y decía
expresamente que Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, tuvo influencia sobre Miguel Otero Silva para escribir Casa Muerta y sobre García Márquez para escribir su novela. O sea que Pedro Páramo, esa novela es sumamente parecida, muy parecida. Todo lo que se va escribiendo viene de lo que se va leyendo. Bueno, Luis, si quieres ir preparando los videos que vamos a ver. Sí, porque queremos que vean los videos y vayan pensando en las preguntas que le quieren formular al cronista. Aprovechen la presencia del cronista, por favor, y háganle preguntas así muy precisas para darle oportunidad. Entonces vamos a ver si podemos ver por lo menos los 2 o 3 videos que hemos mencionado. Para que vean lo que es Ortiz, que es un emporio de ganadería y sobre todo un pueblo que la gente lo quiere mucho. Sí, es increíble, escuchando al cronista, estaba pensando en lo que es la memoria colectiva, la memoria histórica y la historia de una sociedad, que son 3 cosas distintas. Memoria colectiva, la memoria histórica y la historia. La historia se entiende que es científica, que va a los hechos para verificar, para soportar, con evidencias. La memoria histórica es lo que la gente recuerda, tanto de la historia real, de los hechos, datos precisos, y la memoria colectiva entra todo allí. En la memoria histórica también hay tradiciones, hay oralidad, hay presencia de mitos, de leyendas, y todo eso es muchas veces recogido en obras literarias y por eso tienen tanto impacto en un pueblo como Casa Muerta. Es decir, el éxito de Casa Muerta es que los artiseños la lean con pasión y hagan esto. Hagan teatro, hagan películas, hagan, bueno, por supuesto, homenajes a cada rato y que sobre todo lean y compartan esas anécdotas que están en la memoria colectiva de Ortiz. ¿Se puede hablar de por qué se le dice que es una metáfora de Venezuela? La obra, Casas Muertas. Bueno, si quieres, mientras buscamos los videos, Claro. sí, vamos a escuchar. ¿Por qué se dice? Que es una metáfora. Casa Muerta es una metáfora de Venezuela. No. O sea, es en realidad en el momento que está viviendo Venezuela en los actuales momentos, ¿verdad? Que hay la diatriba política que también existía. Eso lo dijo Ana Teresa Torres, una escritora, en un artículo que hizo sobre Casa Muerta. Exactamente. Y pues era la diatriba que se vivía en ese entonces, porque Otero Silva era un hombre totalmente revolucionario en aquel entonces, ¿verdad? Pero él va en contra de Gómez y era una especie de protesta al régimen del momento. Y entonces ahorita estamos viviendo una situación similar, ¿verdad? Se está viviendo una situación similar donde hay adictos al sistema de revolucionario y hay gente que no está. Entonces, de allí viene esa acotación. Un tráiler muy cortico, de lo que es la película que va a ser estrenada el 29 de Ortiz, qué historia tan interesante la de este Olegario, te encargo a don Casimiro. Vamos para misa y luego para la procesión. Disculpe, coronel, según las malas lenguas y la mía misma, esa música de un pueblo es exceso. Mire, le tengo un recado del coronel Cubillo que dice que quiere pasar la noche con usted. Que le espere como a las 8. Los hombres dignos que se atrevieron a escribir, a protestar, a pensar, terminaron también en la cárcel o en el destierro. Padre, me alegra que usted también le hierva la sangre con todo esto que está pasando. Yo creo que Palenque debe ser bien feo, Tifano. Dios nos libre y nos ampare. Sí, Cartaño, venimos con calentura. Avísele a Carmen Rosa. Cartaya es un masón grado 33, como Miguel Otero Silva también era un masón grado 33. Entonces, yo lo veo reflejado en él. Él jugó con varios personajes que eran parte de lo que él era.
Esa es la película que viene. Esa es la película, esos son los cortos de la Y película. todos son actores de Ahora, Ortiz. no, ahora viene. A lo mejor Pero hay la uno de estrena, para coleado. ¿la estrenan cuándo? ¿Te dice? 29. El lunes 29 de agosto, Ok. en la fiesta Ajá. de... Y se podrá ver ya a partir de ese día, ya se podrá ver. Bueno, no Yo sé, creo, pero sí, vamos a ver, pues, seguramente. son muchachos que tienen su proyecto y con poco apoyo, pero ahí están. Que vengan a presentarla aquí. Ah, Ojalá se pudiera presentar. Sí, sí. ¿Qué lectura? En la Alianza Francesa. Claro. ¿Qué lectura no tiene? ese es Ortiz actual. Ortiz. Soy hermano de Toda patrona. de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Esta es la escuela de plata, la casa de Carmen Rosa. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al poco de mi amador. Yo nací en esta ribera de la lata vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. Al yo bautizaron a Juan Germán Rosa. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, Pudiera ir el 29. Porque fue lectura, pudiera tomar una iniciativa, organizar un tour y nos vamos allá a ir el 29. Esos son los pregoneros, son los 12 capítulos. Está el que muestra el Ortiz actual, que es una belleza. Está en Facebook. Bueno, está en el grupo. En el grupo de lectura. El grupo de lectura está. Ajá. Vamos a las preguntas. ¿Quién quiere intervenir? Vayan levantando la mano. Preguntas concisas, precisas, comentarios también precisos que le permitan al cronista ahondar más, datos más curiosos sobre este tema tan interesante. A ver. ¿Quién quiere participar? Al final del otro pasillo. ¿Alguna pregunta? Allá atrás. Si quieres se le pone de pie, dice su nombre y... Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todo bien. Bueno, muchas gracias primero al cronista de la ciudad por tener la gentileza de venir para acá, compartir con nosotros esta experiencia vital tan hermosa, nacida desde el amor, que creo que es lo más importante, lo más relevante. Hoy me ocurrió algo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Terminé de releer por enésima vez la novela. Una novela significativa para mí, para mi familia. Cuando digo mi familia, mis hermanos, que la conocimos desde la temprana edad, como casi todos la hemos conocido, ¿no? Por lo menos estas generaciones que estamos acá. Y al final del libro decía que yo la leí en 1976. Yo no soy memorioso, como lo han mostrado ustedes, con una gran calidad. Mi hermano Marco, que es ingeniero civil, sí lo es, pero yo recuerdo el hecho que fue en el 76 porque hice la nota.
Y luego escribí hoy, después de cantar con Rupert, Sofía Went to Maracaibo, y recorrer otra vez la ciudad de Ortiz y el pueblo y la historia de la novela, y verla desde la óptica de quien tiene la oportunidad, como me ha ocurrido, pues de leerla en varias ocasiones en distintas épocas de la vida. Pero lastimosamente, cuando venía bajando en mi oficina en Cabudare, dice alguien que me vio con la novela, con mi celular y con una carpeta bajar las escaleras. Pero hasta en este momento no sé dónde está la novela. O sea, aparentemente la extravié. Entonces eso me genera una desazón y una tristeza muy grande, porque a pesar de que manda los principios filosóficos importantes, trascendentales, mandan a no apropiarte de los bienes materiales, pero está muy claro que lo que hay detrás de esa pérdida no es el extravío de un bien material, sino hay un símbolo maravilloso de lo que puede significar una obra literaria en cualquier persona, como todos esos niños que están allí que viven en Ortiz. Yo soy de Ciudad Bolívar y desde muy temprana edad nosotros viajábamos, mi familia y mis hermanos viajábamos desde Ciudad Bolívar hacia Maracay tomando la carretera de los Llanos. Y cuando en esa ocasión tendría yo 15 años y mi hermano Marco tendría un año menos, después de haber leído la novela, por supuesto, surgió la fascinación de conocer aquel pueblo. Y una de las cosas que yo le tenía como pregunta, pero que ya usted se antecedió a responder, es cómo se puede sentir un orticeño de hoy cuando sabe que hay una novela que se fundamenta o se funda en un pueblo derruido, destruido, que fue lo que realmente representa la metáfora del gomecismo y de los regímenes totalitarios absurdos que han hundido su pezuña en América Latina. Entonces le pedimos a mamá, mami, por favor, porque en esa ocasión mi papá no estaba en el viaje, se quedaba en Ciudad Bolívar trabajando, nosotros queremos ver las ruinas de Ortiz. Y entramos a ver aquellas ruinas, aquellas casas, y eso me presentó para nosotros un impacto sumamente fuerte para unos niños que apenas comenzaban a mirar la vida. Luego, me permito confesar que desde la lectura de esa novela y de otros libros, nació en mí la impronta de la escritura, lo que siempre le debo a Miguel Otero Silva. Definitivamente uno de los grandes de la escritura en América Latina, en Venezuela. Pero en la época en que yo me crié en Ciudad Bolívar no era tan fácil, y para todos que nos criamos en el interior del país, conseguir información acerca de las personas. Y se convirtió en una obsesión para mí conocer acerca de la vida de Miguel Otero. Hace poco tiempo pude releer Las huellas de la pezuña, ese libro que escribe Otero Silva junto con Rómulo Betancourt y que narra las experiencias que ocurrieron luego de los intentos del 28 y de parte de los recorridos que hizo Otero Silva, derivando en buena parte de Centroamérica, de Europa, de España, para recalar luego otra vez al país y venir a fundar con toda la esperanza del mundo el Diario Nacional. Para no extenderme demasiado y no abusar de ustedes y no irrespetar el discurso excelente del cronista y de usted, Luis, creo que es importante destacar que Casas Muertas es una metáfora de nuestro país, es una metáfora de los pueblos de cualquier parte del universo, o del mundo por lo menos del planeta Tierra. Pueblos que tienen un momento de florecimiento, de gloria, de grandeza, y tal vez después van desapareciendo, pero eso no significa que ellos quedan completamente destruidos, porque si no, entonces uno puede, lo que tiene que simplemente recordar civilizaciones como la civilización egipcia y darse cuenta cómo todavía estamos haciendo excavaciones para descubrir qué cosas hacían estas culturas y esta gente, ¿no? Entonces, es una gran metáfora del país y es una obra trascendental de un escritor importantísimo. Yo me dediqué a leer y a admirar toda la obra de Miguel Otero Silva, toda, absolutamente toda, leerla y releerla hasta el cansancio, y de admirar el genio de este hombre que se manejó con tanta certeza entre el humor, la poesía, la novela, el periodismo, la crónica, la política, la actividad política, la ciudadanía, en fin,
Es decir, fue una de las grandes figuras y de los grandes prohombres de nuestro tiempo. Y observar cómo transformó él en el desarrollo de su historia como escritor su propia pluma, cómo viene de Fiebre, que es una novela iniciática revela lo que ocurrió en la generación del 28, la mal llamada revolución, donde hay una edición muy importante que hace un estudio, hace como buen periodista, como excelente periodista, hay una edición de Seix Barral donde él recoge una cantidad de entrevistas que pudo hacerle a los 200 y pico que estaban vivos todavía de participantes de la generación del 28. Y luego, por cierto, él se mete de pata y cabeza en la discusión y confronta la definición de Ortega y Gasset acerca de lo generacional. Pero vale decir, pues, que Otero Silva desarrolló una novela excepcional, maravillosa, y que debemos sentirnos, pues, felices y contentos y agradecidos de Diana y de todo el resto de los compañeros del café, y de ustedes en particular, de haber disfrutado otra vez de esa metáfora que va entre el dolor, la tristeza y la esperanza, porque el viaje luego de Carmen Rosa y su madre con Rupert hacia el sur, casualmente de donde vengo yo, es la búsqueda de la esperanza. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, él lo ha dicho todo, sí. Él lo ha dicho todo. En realidad, todos esos pueblos y la narrativa de Miguel Otero Silva se basa en esto, en la esencia que rige los pueblos, en su devenir, en su conformación, en su historia. Y luego de que él observa eso, en el caso específico de Casa Muerta, él insta, ¿verdad?, a que no pierdan las esperanzas entre sus mismos personajes, como ocurre con Carmen Rosa, que va rumbo a Oriente en busca de nuevas expectativas. Por eso hay alguien que dice que oficina número 1 es la prosecución de Casas Muertas. Otro Silva lo desmintió. Es otra faceta que sigue Carmen Rosa, pero fíjense, Carmen Rosa ya no es la muchachita ingenua, sino ya Carmen Rosa es más, tuvo relaciones extramaritales con un hombre casado, con el maestro Carvajal. Entonces allí se ve la forma, la estructura en la cual Otero Silva presenta su personaje. Gracias. Nelson Freite quiere intervenir. Nelson Freite es sociólogo, profesor de la UCLA, jubilado y un gran luchador por los derechos humanos en esta ciudad. Eso. Adelante. Eso. Tú. Okay. Solamente dos comentarios. Bueno, en primer lugar, valorar este encuentro, que además de permitirnos conocer al cronista de Ciudad Ortiz, nos permite ver la riqueza cultural que puebla a Ortiz. Digamos, todo el legado que está allí presente en ese grupo de teatro, en toda esa población presente, de todo ese, digamos, toda esa riqueza cultural que vemos a través del cortometraje, del trailer de la película y del trabajo de teatro, y bueno, todo, cómo se irriga en el pueblo, pues la presencia de Miguel Otero Silva y bueno, esa narración que nos hace usted tan apasionada, con esa voz de trueno que usted tiene, y ese viva Ortiz, viva Barquisimeto, con esa fuerza. De verdad que lo valoramos muchísimo, un privilegio estar aquí, verlo y bueno, y esa amistad que hoy nace con esta intensidad entre Barquisimeto y Ciudad Ortiz. Por lo menos tenemos que ir a Ortiz, de verdad, y les quiero sugerir a Liana del Café Lectura que bueno, esas cosas se planifican y se dan, que bueno, que hagamos un tour a Ortiz este lunes 29 de agosto y compartir allá, ya que se hizo todo ese esfuerzo de venir,
lo menos que podemos hacer en aras de la reciprocidad es devolver la visita y ir por ti en ese momento tan especial que ustedes van a tener allá en los 29 de agosto. La otra cosa que quería decir era el comentario en relación a la lucha contra la malaria, porque la lucha contra la malaria en Venezuela representó uno de los gestos más importantes digamos, de la heroicidad civil en Venezuela. Hay un documental de Bolívar Film que se llama Arnoldo José Gabaldón, La lucha contra la malaria. Y ese documental que hace Bolívar Film empieza con una frase de Casas Muertas y una imagen de mujeres que van al entierro y llevan a un cuerpo, a un cadáver, pues, en una hamaca, a enterrarlo en un cementerio de Ortiz. Entonces, luego, bueno, toda la gesta que hubo en Venezuela, enorme, heroica, para combatir y superar la malaria, pero empieza en Ortiz. Y todo esto que estamos hablando de la metáfora, es muy apropiado hablar de eso en este tiempo histórico, en este que nos ha tocado vivir, porque nosotros estamos renaciendo como pueblo, como población. Ya lo dijo Cadenas en uno de sus aforismos, cuando Cadenas dice que florecemos en un abismo, y todos estamos en un abismo. Ortiz ya pasó por el abismo y ya Ortiz floreció, tal cual como usted nos está narrando, y hay que ir incluso a Ortiz, y por eso vamos a organizar a ver el florecimiento de Ortiz, porque eso es una esperanza. La metáfora es que vamos a florecer, que Ortiz nos marca un camino, y así como, bueno, tuvo sus casas muertas, su tiempo histórico diezmado por la malaria, también pudo florecer. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, porque Arnaldo José Gabaldón es un hombre enorme, con la fuerza de su voz, también, y luchó durante 40 años y formó generaciones en la lucha contra la malaria, y la superamos. Venezuela fue el país líder en América Latina con una escuela pública de malariología que venían a formarse médicos sanitaristas a Venezuela, precisamente por la capacidad que demostramos de la superación de epidemias, entre las cuales la malaria fue de las más importantes. Entonces, bueno, que viva Ortiz. Todo esto, cuando yo le muestro a Fernando vía WhatsApp a Liana, entonces ya se le ocurre, inventa, como dice Milagro Gómez, que cuando ella se le ocurre algo, eso va a pasar. Y entonces, mira, lo vamos a traer. Que te lo diga verdad. Mira, que eso es difícil, una cosa que lo vamos a traer. Lo vamos a sacar de un pueblo y me dice, mira, tengo problemas, mira, lo vamos a sacar de un pueblo que yo no sé ni dónde queda. ¿Entiendes? Y entonces hacer esa logística para traerlo y conectarlo después en Maracay con otro carro, con otra cosa. Y después yo digo, bueno, yo lo llevo a mi casa sin consultarlo. Y entonces me dice mi esposa, pero ¿cómo va a venir dos personas que yo no conozco? ¿Qué tal? Y fíjate de dónde van, porque yo digo, tengo un cuarto con aire acondicionado, con cama, con las camas muertas, porque mis hijos se fueron a Miami y nos dejaron la casa abandonada. Y yo le digo, es que yo sigo creyendo en eso. O sea, mi mamá trajo gente de Puerto Rico, y ¿entiendes? Y ella iba allá, y llegaban a vivir en casas, porque ahí es donde tú conoces a la persona, ¿me entiendes? Y cuando llega ayer el hombre, mi esposa, en lo que lo oye, los primeros 2 cuentos, se anima, y entonces hoy ha disfrutado de todo. O sea, ya le buscó la vecina y lo vacunamos y hablamos. Y le dice grosería a la vecina con el pantalón a media asta. Y entonces, todo ese aprendizaje, esas cosas, que después, si logramos ir allá, que lo va a reforzar. Entonces es un tipo de amistad que entrelaza
dos ciudades, dos culturas, dos edades. Como él acaba de venir, ¿cómo está el camino? Porque lo que me han dicho algunos Dice que está muy bien. No, está bien. Hay un solo pedacito. Mira, antes de darle la palabra a nuestro otro lector que está en el libro, Y Fernando también. Semblanzas Ortiseñas. ¿Y cómo hacemos para tener acceso a este libro? ¿Lo tiene digital? No, hombre, chicos, lamentablemente no, pero ya se me acabaron todos. No puedo ni subastarlo. Pues. Subastamos este que es de Luis. Ese es Luis. Que yo le dije a Luis ayer, yo traje unos obsequios, ¿verdad? Lo que nosotros obsequiamos, los escritores, de varios textos, varios libros, porque yo juraba que ustedes tenían como una especie de oficina, que tenían biblioteca. Entonces le digo, bueno, Luis, como tú me has atendido también, chico, y el que has tenido que ver conmigo, yo te voy a traer estos libros. Tú préstaselos al resto de las personas. Ajá. Así. Ajá. Pero no él, de otro cronista. Ajá, ¿qué es lo que lees allí? No, le quería mostrar este libro de Fernando Rodríguez Mirabal. Nicanor Fernández. Yo soy Nicanor Fernández. Nicanor Fernández. Eso es San José. ¿Será ya de él? Hace una pequeña semblanza de los hechos más resaltantes. La calle El Comercio, hoy Avenida Bolívar, 1940-1950. La luz eléctrica, la biología, erradicó el paludismo, el río Paya y sus diferentes pasos. Y personajes, por supuesto aparece Juan Germán Rocio Nieves. Insiste en decir el apellido de la mamá, que hizo mucho más interesante a Juan Germán Rocio por esa acusación de impureza de sangre que le impidió ejercer el derecho y tuvo que pelearse con la Real Audiencia y con el Colegio de Abogados y ganó, además. Doctor y general Roberto Vargas, Luis José Acosta Rodríguez, Beatriz Benigna Rodríguez de Rodríguez. Ese era el dialecto de Belice. Doña Rosa Rodríguez de González, algunos sacerdotes, abogados orticeños, Cándida Rosalía, y así sigue. Este es un libro para conocer a Ortiz, su historia menuda, su historia pequeña. Pero se puede ir paseando por todo el globo. Bueno, también se puede hacer un jueves de lectura de ese libro. Puede ser un jueves de lectura. Bueno, claro, alguien tendría que hacerle el PDF para poder. Sí, hay que poder escanearse. Sí. No, ¿cómo no? Adelante. Depende. Buenas tardes, noches ya. Muy complacido de estar aquí, de verdad fue un instante de felicidad, donde pude de la bullicia del pensamiento cesar a un momento para estar aquí en este momento. Estar rodeado de gente maravillosa, brillante, y una oportunidad de agradecer este instante a todas las personas que directa o indirectamente hicieron realidad esto. Al cronista me encantó su manera de llegar, su manera rocosa, vulgar hay veces, pero linda, agradable, y que nos permitió realmente transportarnos, por lo menos a mí, en el conocimiento de verdad, con esa voz ronca, como decía Nelson, y con esa manera afable, cordial, bonita, sincera, que ya hemos tenido. Y cuando encontramos una persona como usted, en relación al libro, pues no quisiera extenderme mucho, porque ya uno se vuelve cansón en estas intervenciones tan largas, pero a veces provocan bastante de esto, y de un libro como solamente dos frases de las que escribí para mi revisión, que resumía mi impresión sobre el libro. Quiero destacar lo siguiente: magistral la descripción que hace el autor, entre tantos eventos, de la pelea de gallos, del llano, del tiempo de invierno y, por supuesto, de la trágica agonía de un pueblo. Destaca también la rigurosidad científica empleada para describir la enfermedad del partido. Realmente yo nunca había entendido aquello. Es magistral realmente
lleva de la mano. Imposible no referirme a una bella frase del libro, muy acorde a nuestros tiempos. Dice, finalmente abunda en bellas frases, texto por supuesto, de las cuales no puedo dejar de mencionar por su vigencia ante la calamidad que sufrimos, una muy conocida por todos nosotros. Comillas, yo no vi las casas ni vi las ruinas. Yo solo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas. Como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido 4 bárbaros. 20 bárbaros a punta de látigo y lanza. Se necesita no ser hombre, estar castrado como los bueyes para quedarse callado, resignado y conforme, como si estuviera de acuerdo, como si uno fuera cómplice. 68 años después de este escrito, esta triste realidad, más allá del engaño de las burbujas desinfladas, se mantiene bien. Quería hacerle 2 preguntitas. Una, ¿cuánto de verdad hay en esas casas? ¿De verdad en algún momento el desastre fue tal como se describe en la obra? En algún momento no habían puertas, ventanas, techos destruidos completamente. ¿O se exagera un poco en la novela? Uno. Y la otra pregunta era, si bien es cierto, la mezcla es una poesía para mí novelada, ¿no? Es un verbo sutil, fluido, con una elegancia impecable. Me gusta mucho hay una mezcla de sentimientos, el vacío existencial que hay ahí, que es bárbaro, pero también la esperanza y el final resiliente que le coloca Miguel Otero Silva a su obra, la manera de enfrentar la adversidad. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opinión le da? Gracias. Bueno, pero antes de contestar la pregunta, yo voy a pedir a todos los presentes un fuerte aplauso para una dama que está aquí, que nos está grabando y que ha sido una excelente persona. Isabel la conocí hoy, una mujer increíble, y le he observado desde que llegué, bueno, con ese aparatico para allá y para acá, para allá y para acá, como todo cineasta. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad, lo que tú me preguntas de las casas, eso fue una gran realidad. Ortiz, y es parte de lo que voy a comentar ahora más tarde, Ortiz fue un pueblo preñado de historia, ¿verdad? Ortiz fue un pueblo, capital del estado Guárico. Ortiz fue un pueblo con infinidades de manifestaciones arquitectónicas extraordinarias. Todavía se conservan algunas. Tú las viste allí en ruinas, no están en ruinas. Imagínate tú en esa época floreciente cómo eran esas casas, con el guzmancismo presente. Antonio Guzmán Blanco fue uno de los presidentes, el que, bueno, que todo era tan sofisticado. Era un hombre que amaba las cuestiones de los pianos, los espejos vieneses, toda esa cantidad de cuestiones, y todo eso existía en Ortiz, en esas casas. Y que lamentablemente
con el paludismo, también lo dije anteriormente, la gente despavorida, porque fíjate, la gente pasaba por Ortiz con un pañuelo en la boca para no contagiarse. Y la gente que estaba en Ortiz, que tenían ciertos recursos, no le importó nada de esa casa y se fueron, las abandonaron. Y bueno, y vinieron los saqueadores de oficio y se llevaron todo, enseres, muebles, ventanas, puertas. Eso no es ninguna exageración, eso fue verídico. Y eso me lo contaba a mí mi abuela, o el que se lo contaba su mamá, o sea, mi bisabuela, que vivieron en carne propia la destrucción de ese Ortiz, la destrucción por la barbarie, por la falta de gobierno en aquel entonces, que lo que había era, bueno, una dictadura imperante y que no tenía nada que ver con los pueblos, no había cultura, no había nada. La otra pregunta que me hiciste es en relación a... Al final resiliente, a esa manera de enfrentar la adversidad que tiene María Rosa, ¿no? Carmen Rosa. Carmen Rosa. No, bueno, eso te lo dije también, lo expliqué, que esas familias con arraigo en Ortiz, que no lo abandonaron, esas familias se quedaron aquí, se quedaron en Ortiz y se decían entre ellos: sí se puede, vamos a resurgir a este Ortiz, vamos a sacar a este Ortiz de este espanto. Entre ellos, una de las personas que me honra y mencionar y que está en mi libro, el doctor y profesor Ruy Acosta Rodríguez, uno de los orticeños más selectos y más instruidos que ha tenido Ortiz. Fue el autor de uno de los libros más importantes escritos sobre el Libertador, Bolívar para Todo. Fue un hombre constituyentista, fue un hombre que junto a Rafael Caldera hicieron el proyecto de ley para quitarle el nombre de Estados Unidos de Venezuela por República de Venezuela. Ese orticeño funda en Ortiz, un 30 de agosto de 1946, el Centro Cultural Pro Mejoramiento de Ortiz, para que las pocas familias que quedaban allí en Ortiz rescatar ese Ortiz, y trajo árboles para sembrar en la plaza, creó pues allí en Ortiz ese centro cultural, llámese hoy Casa de la Cultura en su honor. Allí en este centro cultural bailó nada más y nada menos que el año 1947 doña Yolanda Moreno con el retablo de las maravillas, invitada por Acosta Rodríguez para renacer, para darle ánimo a los pocos habitantes que quedaron en Ortiz, de que tenían que unirse para rescatar, para que Ortiz floreciera. Debemos seguirlo escuchando, ¿verdad? Inspira. No sé quién más quiere intervenir o ya vamos cerrando, porque ya es tarde y bueno, estaba programado esto para que terminara hace una hora y está terminando. Además, entonces, yo creo que lo que nos está diciendo digamos, con tanto entusiasmo, Nicanor, me gusta más el nombre Nicanor que Fernando. Nicanor es que tenemos que ser buenos ancestros, tenemos que fundar cosas para otros, para las próximas generaciones, tenemos que pensar en las otras generaciones. Esa persona que mencionó al final Nicanor fue buen ancestro, buen ancestro. Bien, vamos a cerrar entonces. ¿Quién tiene las palabras finales? Dame un chancecito. No, quiero cerrar, y perdóneme que es que estoy emocionado de estar con tanta gente. Nosotros también. Entonces, yo quiero cerrar a decirle que aparte de Ortiz, que fue escenario de las casas muertas, Ortiz es un pueblo preñado de historia. Preñado de historia, porque Ortiz fue la cuna nada más y nada menos que de Juan Germán Rocio Nieves. Aquí yo le traía un tips que hablo muy breve. Nació en el Hato La Guamita, jurisdicción de San Francisco de Tiznado, parroquia del municipio de Ortiz, el 27 de mayo de 1763. Sus padres, Cristóbal Rocio, italiano, y Paula María Nieves, mestiza cuarterona, nativa de La Victoria. La familia Rocio Nieves, aparte de su hato
tenía su residencia en la calle La Presentación del pueblo sanfranciscano. Juan Germán Rocio a temprana edad se va a Caracas bajo la tutela de doña María de la Luz Pacheco Tobar. Allí se gradúa de abogado y otras profesiones. Pero aparte de todas esas virtudes, Juan Germán Rocio Nieves fue el héroe civil más importante de la gesta emancipadora. Fue el redactor del Acta de la Independencia, fue el consultor jurídico del Libertador, fue el máximo constituyentista, fue el atleta de la causa americana, fue director y primer presidente del Correo del Orinoco, fue presidente del Congreso de Angostura y fue el vicepresidente de la Gran Colombia. Allí, ejerciendo la vicepresidencia de la Gran Colombia, muere a los 57 años de edad en la villa del Rosario de Cúcuta el 21 de abril de 1821. 200 años después, por gestiones del gobierno regional guariqueño, presidido por el doctor José Vázquez Aranguren, se designa una comisión de la cual formé parte y se logra el traslado simbólico de los restos mortales de tan insigne patriota al Panteón Nacional. Eso se logra porque en Villa de Rosario de Cúcuta hay un terremoto y fue imposible, allí sobre la tierra del terremoto, ahí fue imposible encontrar los restos. Entonces se decidió, ¿verdad?, traer muestras de tierra de esos diferentes lugares donde participó Rocio para llevarlo simbólicamente. Se podía hacer, se recogió tierra en el valle en la Villa del Rosario de Cúcuta, se recogió tierra en Calabozo porque él fue diputado por Calabozo, se recogió tierra en Ciudad Bolívar por el Congreso de Angostura y por supuesto se recogió tierra en el Fundo La Guamita, lugar donde él nació y que todavía existe y hay vestigios de la casa donde él habitaba, Juan Germán Rocio, y todos esos puñitos de tierra fue lo que se llevó al Panteón Nacional. Eso hablando de Rocio. Hablando de Ortiz, pero no es que siga hablando porque ahí te la para contar. Ahí nació nada más y nada menos que Matea Bolívar, la compañera de juegos del Libertador, mal llamada el Haya del Libertador, porque el Haya del Libertador no fue Matea Bolívar, fue la Negra Hipólita, porque la Negra Hipólita amamantó al Libertador, porque doña María de la Concepción no tenía en la teta no tenía fluido. Entonces le buscaron una francesa y el niño Simón, cuando le ponían esa francesa, nada, y le buscaron a la Negra Hipólita en San Mateo. Y bueno, y cuando se dormía, Simón pegaba en la teta de la Negra Hipólita. Bueno, una de Matea Bolívar, es un símbolo longevo de la esclavitud. Nació en el Hato del Totumbo, jurisdicción de San José de Pindado, del municipio Ortiz, del estado Guárico. Propiedad, ese hato de don Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del Libertador. Nació la Negra Matea el 21 de septiembre de 1773, hija y nieta de esclavo, compañera de juegos del Libertador. Presenció el sacrificio del capitán Antonio Ricauter al dar fuego al polvorín en la casa alta del ingenio de Bolívar en San Mateo. Después del triunfo de la causa emancipadora, Matea Bolívar vivió en la casa de doña María Antonia, hermana del Libertador. A edad muy avanzada asistió de brazos de Guzmán Blanco al traslado de los restos mortales de su niño Simón desde la Catedral de Caracas al Panteón Nacional el 28 de octubre de 1876. Muere Matea Bolívar bajo el mandato de Joaquín Crespo el 29 de marzo de 1886. Su velorio y entierro fueron con todo el protocolo de estilo para memorables personajes. Tiempo después, por gestiones de nuestro mismo gobernador y el doctor Reinaldo Bolívar, ex ministro de Relaciones Exteriores para el África,
paisano y pariente de Matea Bolívar, sus restos mortales fueron trasladados al Panteón Nacional. Y por último, otro orgullo para ustedes y para nosotros los orticeños, porque fue vecino de Ortiz, fue el general Joaquín Crespo Torres. Nació en San Francisco de Cara, un pueblo ya desaparecido en el estado Aragua, el 22 de agosto de 1841. Muy joven se residencia en Parapara, lugar de procedencia de sus ancestros, don Lisandro Crespo y María Josefa Aquilina Torres. Se ubicaron en el Hato del Totumbo, jurisdicción de Parapara, donde nacen sus otros hermanos, el general Luis Crespo, el coronel Hipólito Crespo. Joaquín Crespo Torres contrae nupcias con la joven viuda parapareña, doña Jacinta Parejo de Crespo, el 18 de septiembre de 1864. Procrearon varios hijos: María Inés, Joaquín II, Pedro Domingo, Ana Jacinta y Anita Crespo. Aquí hay que decir algo, que doña Jacinta, nativa de Parapara, tenía una posesión llamada Miraflores, donde vivía con su esposo Joaquín Crespo, y Joaquín Crespo en su honor le construye una casa quinta en la ciudad de Caracas, casa quinta que le pone el nombre de Miraflores, y es el actual Palacio de Miraflores. Fue construido por Joaquín Crespo para su esposa doña Ana Jacinta. Para cerrar, queremos felicitar y darle las gracias en nombre de todos los lectores. Realmente aquí hay 3 clubes de lectura. Así usted se habrá dado cuenta el afán y el interés que nosotros tenemos por la literatura. Le damos inmensas gracias de parte de todos esos lectores, tanto del club La Vida de Hoy, La Sibila y el club Café Lectura 2020. Quincena Leones. Inmensas gracias, le entregamos esta divina pastora para que lo cuide y lo bendiga, porque usted es un embajador perfecto de su pueblo, que nos ha traído todos esos personajes, ¿verdad?, que dignifican el gentilicio venezolano. De verdad que le agradecemos muchísimo, don Fernando, de verdad. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Hoy le pidió la divina Hoy, a los auspiciadores, tanto la Alianza Francesa, ¿verdad?, como el Consejo Consultivo de la Ciudad y SECTA, que nos han apoyado en todo esto, y a ustedes. Sin ustedes no hubiese sido posible eso. Todos esos aportes que nos dieron fue que nos hizo posible que tuviéramos al día a los